¿Es buen momento para invertir en el Perú? El puerto de Chancay es una inversión privada con el mayor operador de puertos del mundo. Si a eso le sumas el anillo vial de 34 kilómetros y a eso le sumas el tren bioceánico, potencialmente es muy fuerte. ¿Qué errores no debo cometer si quiero empezar a invertir en bolsa peruana o extranjera? Tú puedes comprar una acción hoy día que te parece una buena empresa, pero que no tiene movimiento. Entonces es una tragedia eso. ¿Cuál es la edad ideal para comenzar a invertir? ¿Aún estás a tiempo? Creo que cualquiera puede descubrir ese mercado en cualquier etapa de la vida, ¿no? Iniciar el proceso en algún momento. Hola, ¿cómo están? Estamos con el profesor Luis Baba Nacao, un gran invitado con el que vamos a hablar de toda su experiencia en inversiones y cómo podemos traer al presente en nuestras decisiones a la hora de buscar alternativas. Profesor Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Espero que esté muy bien. Y quería comenzar conversando sobre su primera inversión. ¿Cómo fue esa primera vez que entró a este mundo? ¿Qué edad tenía más o menos? Bueno, tendré unos 26 años y había salido de la universidad. Y había tenido mis primeros pasos profesionales, una consultoría de remuneraciones para una empresa de consultoría que se llamaba Economistas, Ingenieros y Consultores. Y después de ello me enrolé en un proyecto, ¿no?, de un contenido social inmenso. Y cuando acabé ese compromiso me llamó una ONG, Fondo Solidario de Inversiones Autogestionarias. Y habíamos recibido una donación de $2 millones para apoyar a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que en ese momento, hace 50 años, éramos pioneros de eso en el Perú, digamos. Para que los fondos no se consumieran en el tiempo, y pensamos en un esquema tipo Robin Hood, ¿no?, en la cual invertíamos, ganábamos y con eso podíamos compensar las pérdidas que teníamos al apoyar a las micro y pequeñas empresas en su desarrollo. Y entonces ingresamos a la bolsa de valores, que era algo que se veía con mucho futuro en el Perú en esa época. Nos contactamos con un agente de bolsa que se llamaba Estuardo Marrú y Asociados. Okay. Que en esa época Estuardo era el rector de la Universidad del Pacífico y tenía su agencia de bolsa, ¿no? Y él nos asesoraba y dimos nuestros primeros pasos en el mercado de capitales. Yo era ingeniero industrial, no sabía nada de inversiones, ¿no? Era el gerente general de la ONG, ¿no? Y justo ingresamos en una época en que todo subía. Era una coyuntura muy especial. Todos los días yo me sentaba a calcular cuánto estábamos ganando. Uh-huh. ¿No? Y vivía emocionado con la maravilla que era ese mercado de capitales. Cómo iba subiendo y todo eso. Sí, así que todos éramos felices, ¿no? Y yo a cualquier reunión que iba hablaba de bolsa. Ya. Y entonces había otra gente que sabía bolsa, que sabía las empresas y me fui retroalimentando, ¿no? Y a título personal, ya de manera individual, ¿cómo entró a invertir por usted mismo, digamos? Eso ya fue cuando salí de la ONG. Ok. ¿No? Entonces ya tenía conocimiento y sucedió algo bien interesante en la vida. Después vino la noche, ¿no? Hubo una crisis mundial y los precios se cayeron y perdimos todo lo que ganamos inicialmente y un poco de capital también. Y entonces me di cuenta de que ese mercado necesitaba conocimiento que yo no tenía. Y la crisis era una crisis global, yo no sabía nada de macro. Okay. ¿No? Así que me puse a estudiar macroeconomía, micro, evaluación de proyectos, matemáticas financieras, todo lo que necesita, digamos, alguien que esté en ese mercado. Y producto de esa inversión decidí ir todos los días a la bolsa. ¿Qué año más o menos? 50 años más o menos. Era un local en Miro Quesada, el local antiguo de la bolsa, cerca del Diario del Comercio, ese local antiguo. Y el piso de negociación estaba al fondo, había una luna que separaba al público del piso de negociación
Y entonces me pasé como 3 años en el lado del público, mirando las operaciones, mirando la pizarra, En vivo y en las directo. negociaciones, vivía, digamos. Y por supuesto no era yo solo, íbamos como 100 personas todos los días, ¿no? Entonces nos hicimos amigos, nos intercambiamos información. Se aprende mucho la gente que está invirtiendo en la bolsa. Hasta que yo un día que me llamó lo que hoy día es la Superintendencia de Mercado de Valores y me dijo, oye, quisiéramos que seas el fiscal de la bolsa. Ok. O sea, ojos y oídos en el piso de negociación. Ah, ok, Entonces ok. pasé ya del lado del público al lado en que estaban los agentes de bolsa negociando, ¿no? Así que viví unos años ahí en ese ambiente de gritos, de discusiones. El calor es diferente que en el público, ¿no? Sí, claro, me imagino. Claro, Y todo en un horario, sí, ¿no? Un rango de horario donde se sí, tenían que hacer todas las sí. operaciones sí o sí. Y después de eso llegó un día en que me invitaron al directorio de lo que hoy día es la Superintendencia de Mercado de Valores. Ya había pasado, digamos, por ser un inversor, había estado en el piso donde se ejecutan las operaciones de negociación. Después estuve en la parte de política del mercado de capitales y después de eso estuve de asesor en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y un día el ministro me dijo, oye, quiero que presidas la comisión que haga la reforma del sistema financiero. Y entonces ahí presidí la comisión que modificó la ley Kemmerer, que era una ley de 60 años, Ujú. la ley de bancos, y pusimos en modernidad, digamos, la ley del mercado de valores, ¿no? Eso fue en los años 90 más o menos. Ok. Este es un mercado súper interesante y más o menos cada 10 años hay una crisis profunda. Y justo, profesor, le quería preguntar, Mm. en su primera crisis que vivió, donde ahí Mm. sí cayeron los precios y todas las inversiones se fueron para abajo, ¿cuál fue su reacción emocional o primera reacción ante Sí. eso? Bueno, fue terrible, ¿no? Porque ahí recién me di cuenta de que estos mercados son volátiles y que cada cierto tiempo hay una crisis global, más o menos cada 10 años, donde el resultado de la crisis no depende de ti, sino ha estallado en el Asia, en Estados Unidos. No tienes cómo protegerte, digamos, una vez que estalla la crisis. Cuando estalla una crisis global, todo el mundo sale a vender, nadie compra, los precios caen y hay una desesperación porque tú le llamas a la gente y le dices, vende, vende, y estás en una lista, los agentes tienen que respetar la lista de ventas, Ok. ¿no? Y nadie compra, entonces hoy día se cayó 10%, mañana 10%, pasado 10%, y entonces empiezas a sufrir. Este mercado no es para inversionistas conservadores. Hay que estar consciente, eso se aprende con el tiempo, ¿no? Ujú. Hay que ser consciente que estos mercados son volátiles y a veces suben y a veces bajan los precios, ¿no? Y es la naturaleza del mercado. Tú no puedes hacer nada cuando aparece una crisis de este tipo y lo único que tienes que hacer es respetar los siglos, esperar, Saber qué va a pasar en algún sí, momento. asumir como en el deporte, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde y después de un tiempo sabes que va a volver a la normalidad. Aprendí también algo que es bien importante en este mercado, de que hay dos maneras de ganar. Una es cuando los precios suben, has comprado barato, vendes caro, y también puedes ganar cuando vendes alto y compras bajo. Entonces, si tú sabes que está ya una crisis y los precios están de caída y tú tienes una posición, es mejor vender arriba, aunque hayas perdido, y con esa liquidez esperar a que caiga y comprar abajo otra vez. Entonces vendes, por ejemplo, 100.000 acciones y en la caída ha bajado el precio y puedes comprar un número mayor que 100.000 acciones porque el precio es más barato. Entonces es bien importante porque en un ciclo económico hay ganar a la suba y ganar a la baja. Entonces en estos mercados si aprendes que hay eso, entonces tienes muchas mayores posibilidades de ganar, ¿no? ¿Y qué tan complicado fue que, habiendo usted estudiado ingeniería, que no tiene mucha relación con finanzas y macro y economía, qué tan difícil fue para usted aprender estos temas de macroeconomía, de finanzas, como para tener un Sí, poco más de experiencia al tomar decisiones? claro. Al comienzo fue duro
¿no? Porque viene un profesor de microeconomía o de macroeconomía y te pone las curvas de oferta, demanda, etcétera. Pero lo que me ayudó mucho es leer noticias, ¿no? Analizar noticias, hacer diagnósticos, ¿no? Y en base a lo que iba aprendiendo fui, digamos, desarrollando, ¿no? Y he llegado un momento en el cual doy conferencias de coyuntura económica. Todo el mundo me presenta como economista, pero yo no soy economista, soy ingeniero industrial, pero ya después de 40 años de estar en el mercado entiendo la lógica más o menos de cómo se presentan los acontecimientos económicos. Y ese es un buen punto porque muchos creerán que invertir es para personas que han llevado economía o han estudiado un curso de finanzas, y el mundo de la inversión puede ser válido también para una persona que está en otros rubros como la medicina, derecho, el arte, ¿no? ¿Qué le podría aconsejar a estas personas que dicen, no, no es lo mío, o sea, no siento que yo pueda aprender a invertir? Si uno se pone a pensar por qué existen las empresas, es porque la rentabilidad promedio probablemente es superior a comprar inmuebles, invertir en monedas o comprar bonos o ahorrar en el banco. Por eso existen las empresas, ¿no? Y si uno invierte en las empresas, se supone que está montado en un vehículo de mayor rentabilidad que las otras posiciones. Con algo más de riesgo, ¿cierto? ¿No? Pero si uno invierte bien, la probabilidad es de que pueda acceder a una vida plena y abundante antes de los demás inversores. Eso es lo valioso, creo, de este aprendizaje, y por eso que uno puede ser dentista, ¿no? Y con lo que gana siendo dentista invierte en el mercado de capitales y puede ganar más que siendo dentista, una cosa así, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y entonces vale la pena. Y lo importante que es estar al día en la coyuntura, como usted dice, Claro. porque a partir de eso es donde ocurren los cambios de precio, aparecen las crisis. Claro. Y cuando estás metido en este mercado, además te relacionas con otras personas que saben más o menos que tú. Y entonces conversas, intercambias información y te vas enriqueciendo, ¿no? ¿Cómo una persona que quiere entrar a este mundo de la inversión, cómo puede evaluarse a sí misma del perfil que tiene? Si puede ser conservador, mediano o arriesgado. Yo creo que si un inversor no está tranquilo en una posición de inversión determinada, no tiene que analizarse si es conservador o moderado. Si alguien no está suficientemente contento en una posición, depósito bancario, un bono, por ejemplo, probablemente lo que desea es estar en una posición de especulación más abierta o de venture capital, ¿no? Antes de invertir uno tiene que hacer su examen de conciencia, ¿no? Y ubicarse en la posición que es su personalidad. Si no lo hace así, entonces se enferma, ¿no? No come bien, no duerme bien, como me pasó a mí, ¿no? Cuando me llegó la noche en mi primera inversión en esta ONG, tuve úlceras a los 26 años. Y fue debido a que vendíamos y la acción que vendíamos seguía subiendo. Entonces yo calculaba cuánto había dejado de ganar por haber vendido un día antes. Claro, como arrepintiéndose, ¿no? Claro. De que debía esperar un día más. Claro. Y al final el día siguiente era esperar el día siguiente, ¿no? Sí. Y cómo aprendió a manejar esos sentimientos, esas sensaciones. Sí, yo creo que cuando estás mucho tiempo en ese mercado, ya empiezas a comprender de que son ciclos económicos y que muchas de las cosas que suceden en el mercado no dependen de ti. Que Rusia invade Ucrania, hacía décadas que un país no invadía otro, y esos son los graneleros del mundo, y Rusia vende energía a Europa, y entonces hay inflación, ¿no? Y entonces tienes que concadenar toda la trayectoria. Sí. Entonces, en la medida en que tú puedas adelantarte a los hechos, sí, pero a veces no te puedes adelantar porque es algo imprevisto. Que aparezca el COVID, por ejemplo.
Exacto, que ¿no? también es como Claro, una crisis donde sí. también todo cayó, ¿no? Entonces, Y en ese momento mm, muchos entraron en esa desesperación de vendo porque todo está cayendo. claro, Y te da muchos miedo, ¿no? dijeron no hago nada también, Claro, ¿no? también, pero da miedo porque imagínate, el COVID no había vacuna, ¿no? Y entonces todos dijeron, mejor liquido, compro dólares, que es lo más seguro del mundo. Ujú. Y ahora se está dando una cosa curiosa también, ¿no? El dólar en 8 meses ha caído 10% contra una canasta de monedas duras. Y dicen que el otro año va a estar a menos de 3.50. Entonces, si uno ha estudiado la macro y ve qué hizo Trump en su primer gobierno, ve que igualito la curva del dólar cae, como está cayendo ahora, pero llega un momento en el cual Trump eh, es consciente que necesita financiar su déficit fiscal. Y para financiar su déficit necesita emitir bonos, ¿no? Pero nadie compraría esos bonos porque están en dólares si el dólar sigue cayendo. Entonces llega un momento en el cual hay que apuntalar el dólar. Y entonces la curva empieza así y al final acaba. Y entonces cuando Trump se dé cuenta, o quizás ya se dio cuenta y está esperando el momento, va a tener que fortalecer el dólar y entonces va a haber si no va a quebrar Estados Unidos. ¿Y cuál es su comportamiento actual cuando ocurren estas crisis? ¿Es de hacer operaciones o es de las personas que dicen esto es momentáneo, yo sé que va a haber una Sí, recuperación y no toco nada, como por sí. ahí dicen, ¿no? Por ejemplo, en la caída era previsible que el oro iba a subir. Si tú ves la curva del oro y el dólar, correlacionan Y es increíblemente, ¿ah? una reacción repetida cuando hay crisis casi, ¿no? Se puede Claro, decir, sí. ¿no? O sea, cuando el dólar se debilita, el precio del oro sube. Y cuando el dólar se fortalece, el oro cae. Y entonces era previsible que el oro iba a subir. Si compras una mina de oro o un ETF de minas de oro, hay vehículos en el mercado de capitales para poderte proteger, ¿no? ¿Y cómo definiría un ETF en palabras sencillas, como para Un ETF podamos comprenderlo? es una acción que representa un índice. O sea, por ejemplo, si yo quiero invertir en la bolsa peruana y no quiero venir hasta Lima y contratar un agente de bolsa para que me compre acciones de tales empresas, por ejemplo, de 10 empresas, para diversificar riesgos en el Perú y llevar la cartera de 10 acciones, cobrar dividendos liberadas, todo eso, pagar impuestos. Si yo quiero evitar eso, compro un ETF peruano. Hay 2 ETFs peruanos, ¿no? Y los compro en Nueva York o los compro en Lima. Y estoy comprando una acción, pero que representa 10 acciones. Como un combo que Sí, agrupa varias. un índice, digamos, ¿no? Claro, que le llaman índice. Claro. Y si algún día quiero la base de ese ETF, yo le puedo decir al manager del ETF, oye, quiero que me des la base. Y me da las 10 acciones según el peso ponderado del índice, ¿no? Ujú. Claro, cada una tiene Sí, un peso referencial, sí. ¿no? Y Que lo forma su otro, cien por sí, lo ciento. otro bueno del ETF es que se negocia, como es una acción, se negocia en toda la rueda. Y entonces en cualquier momento de la rueda, dependiendo del precio, yo puedo vender el ETF. ¿Y cómo ve actualmente la bolsa peruana? En este año le va bastante bien. Como el dólar se ha debilitado, ¿no? El incentivo, digamos, de empresa peruana está buenísima, ¿no? El precio de los minerales, el oro, la plata ha subido una barbaridad, el cobre, el estaño están volando. Y la bolsa peruana es esencialmente minera, ¿no? Tiene el gran peso ahí, El ¿no? gran peso, sí. Así que el sector financiero también está con unas utilidades increíbles. En general yo diría que Ferreiros, Alicor ha mejorado un montón. ¿Por dónde puede empezar un peruano que quiere ver opciones de invertir en bolsa? ¿Es bueno validar la comparación entre bolsa peruana y Estados Unidos? Mm. ¿Hay un camino ideal como para empezar? Si alguien quisiera invertir en bolsa peruana, lo primero que tiene que hacer es visitar un agente de bolsa, abrir una cuenta y entregar algo de dinero para ordenar alguna compra, ¿no? En el Perú hay asesores de inversiones, ¿no? El mismo agente te puede recomendar alguna cartera y creo que hay que empezar así, ¿no? O sea, poniendo la mano en el bolsillo y
experimentando primero con una cantidad pequeña y poco a poco se va aprendiendo, ¿no? ¿Cuánto es lo mínimo que podría No hay visualizarse un para mínimo, empezar? pero yo diría que, bueno, 1.000 soles, 3.000 soles sería una cantidad mínima, digamos, para operar, pero si quieres comprar una acción, lo puedes hacer, ¿no? La gente no te pone restricciones a la hora de comprar, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que la operatividad de un agente tiene un costo. Los agentes generalmente tienen un monto mínimo de comisión. Ujú. Entonces, si tú compras una acción de 10 soles, el agente te cobra 50 soles de comisión mínima. Entonces, no te resulta rentable comprar Claro. Claro, hay que tener en cuenta eso porque actualmente se dice puedes empezar a invertir desde 5 soles o 10 soles o 20 Claro, soles, pero hay que contrapesar el tema de una comisión de administración sí, que al final pues no conviene empezar con tan poquito, ¿no? claro, así es. Y en base a toda la experiencia que ya tiene invirtiendo, Mm. ¿qué es lo que usted vería en alguna empresa para empezar a invertir en ella? ¿Qué es las dos o tres, no sé, usted me Mm. dirá, puntos claves que Mm. evaluaría para elegir una empresa a invertir aquí? O afuera también, pues, ¿no? Claro. A ver, primero hay que seleccionar qué sector de la economía. Y eso generalmente depende de las empresas, ¿no? Si es una corporación, por ejemplo, las corporaciones en general son muy conservadoras, ¿no? Porque tienen accionariado difundido y si cometes un error, el accionariado difundido te castiga. Generalmente cuando el precio de la acción cae en una corporación, vuela el CEO de la corporación, ¿no? Entonces, generalmente las grandes empresas que están muy reguladas invierten solamente en papeles AAA, AA, ¿no? En instituciones. Ahora, si son empresas familiares hay más flexibilidad porque el líder de la familia generalmente está más conectada con los intereses de la familia. Entonces, un error ahí se puede justificar de una mejor manera, ¿no? Segundo, yo diría de que dependiendo de qué tan masiva es el accionariado de la empresa, ¿no? Hay inversiones conservadoras, moderadas, agresivas, especulativas, venture capital, ¿no? Entonces hay que revisar cuál es el riesgo que está dispuesto a asumir el grupo empresarial, ¿no? Si es una corporación, probablemente van a pensar en empresas calificadas AAA, AA o BBB. Que es información que encontramos en la página, por ejemplo, de la Bolsa de Valores. O sea, si es un bono, está en el informe mensual Ujú. del anexo 4A y 4B de la Superintendencia de Mercado de Valores. Pero si es de una empresa y es una acción, la puedes encontrar en las empresas calificadoras de riesgo. Si tú entras a la web de las empresas calificadoras de riesgo, sabes qué riesgo tiene, por ejemplo, el licor o el banco de crédito, ¿no? Y esto está abierto al público. Y lo que califican las calificadoras de riesgo es principalmente el flujo de caja de la empresa a futuro. Una proyección, como Sí, le porque dicen, siempre ¿no? hay un riesgo importante de liquidez. Entonces están permanentemente revisando cómo va el cumplimiento de los presupuestos, etcétera, ¿no? Si son empresas familiares pequeñas y tienen algún dato que les dice que mejor que tener la liquidez en la empresa, en la cuenta de un banco, ¿no? Es mejor comprar un bono o comprar una acción de alguna empresa calificada. Entonces probablemente las empresas en sus primeras inversiones escogerán un banco de crédito, Continental, Interbank, o buscarán una empresa que tradicionalmente por años de años ha repartido dividendos como Ferreiros, o alguna minera como Buenaventura, Cerro Verde. Y esto se puede aplicar para evaluar empresas por ejemplo, de bolsa americana. También, ahora, fíjate, porque un peruano cuando invierte en el Perú paga más o menos 5% de impuesto a las ganancias de capital. Pero cuando una empresa peruana o un inversor peruana compra algún valor
en el extranjero, en Estados Unidos, por ejemplo, en NICE, paga 30% sobre la ganancia de capital. Pero una empresa peruana, una persona puede comprar en NICE, en Nueva York, acciones, y a la hora de vender puede traer esa empresa y listarla en la Bolsa de Valores de Lima y venderla en la Bolsa de Valores de Lima y paga 5. Es como que la traslada, La traslada, sí. ¿no? Y es la misma, ¿no? Porque Sí. uno puede encontrar Apple, por decir cualquiera, allá, y también uno la encuentra en bolsa de Perú. Claro, también la puedes comprar en Perú. La puedes Claro. comprar y vender en el Perú, o la puedes comprar en Nueva York, la listas a esa empresa, la listas en Perú, eso lo hace un agente de bolsa, es así, Ujú. y la vendes en el Perú. Qué interesante, ¿no? Y porque Sí. hay mucho todavía desconocimiento de los procesos, ¿no? Claro, sí. ¿Qué tan complicado es encontrar información o aprender de ese tipo de procesos? ¿Se necesita algún curso o no necesariamente? Bueno, la bolsa tiene un centro de capacitación que se llama Bursen y dicta permanentemente cursos de bolsa. Y aprender los fundamentos básicos para tomar esas decisiones Así es, sí. a hacer, ¿no? Y profesor Luis, ahorita usted, ¿cómo se considera? ¿Un inversionista moderado, arriesgado? Un poco especulativo. Ya. Y algo de venture capital, ¿no? Y en mi cartera tengo más o menos 12 startups. Me gusta porque son ideas innovadoras. Me gusta también porque hay jóvenes con ideas de mejorar procesos o las formas como están haciendo negocios. No me va bien. Te digo que no me va bien en esto, ¿no? He tenido unas caídas grandes, pero en este tipo de empresas, si 2 salen adelante y se caen 8, puedes estar positivo, Ah, ok. ¿no? Porque Ya. esas 2 probablemente si tienen éxito van a valer, ¿no? 10, 20 veces más de lo que has invertido. ¿Sigue invirtiendo en bolsa? Sí sigo, estoy activo en el tema. Ajá. Creo que hay grandes oportunidades, ¿no? Con un poco de información creo que gente puede hacer buenos números. Esa información la encuentro informándome de la coyuntura, llevando los cursos que usted menciona. ¿Qué otras herramientas pueden ayudarme a seguir aprendiendo y tomando buenas decisiones en bolsa, por ejemplo? Sí. Una es leyendo revistas, periódicos, tener un círculo de amigos, ¿no? Con quienes conversar de estos temas. Mucha de la información está circulando y hablar de lo que estás haciendo. Y es increíble, la naturaleza se acomoda para ponerte gente delante que sabe el tema que estás preocupado o el tema donde tú requieres más información, aparece por ahí, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahora trabajando el puerto de Chancay, o sea, estoy tratando de ingresar a la potencialidad de lo que es el puerto de Chancay. Ujú. Y no te imaginas lo que sucede, o sea, te encuentras con alguien que es el fundador del proyecto, te encuentras con la consultora que seleccionó al socio estratégico Costco Shipping. Hace 2 días estaba viendo mis correos y había una invitación para un curso para ver la potencialidad del puerto de Chancay, 2 días, 4 horas. ¿De dónde salió? No sé. ¿No? Pero la naturaleza te va acomodando. Cuando tú deseas ardientemente algo, la naturaleza se va acomodando para que ese algo se vuelva una realidad, ¿no? Entonces la mente es muy poderosa, parece, estás jalando cosas y empiezas así. ¿Qué opina de lo que pasó con las acciones de Chancay? No sé si seguramente se enteró que hubo mucha difusión, entró gran cantidad de peruanos a través de apps a comprar acciones, pero al final cayó la acción. ¿Qué le pareció todo ese contexto, esa experiencia del peruano tratando de entrar al mundo de invertir? El puerto de Chancay es una inversión privada con el mayor operador de puertos del mundo. Si no me equivoco, opera 11 puertos y tiene 2.000 embarcaciones. Y como es el gran operador de puertos del mundo, tiene full tecnología de punta. Y si tú ves el potencial que puede generar 1.300 millones de inversión, que es la etapa inicial, si a eso le sumas
el anillo vial de 34 kilómetros que une la Panamericana Norte con la Sur y la carretera central, porque va a estar congestionado por el puerto de Chancay. Y a eso le sumas el tren que viene de Brasil y acaba en Chancay trayendo granos desde el Brasil. Ese es un tren, ¿no?, bioceánico. Ujú. ¿Y qué va a llevar el tren de Perú hacia Brasil, a esa zona? A eso le sumas el proyecto que va a ser aprobado ahora en el Congreso de Zona Económica Exclusiva, ¿no?, donde se van a ubicar empresas que van a manufacturar productos y salen esos productos made in Perú. Y Perú es uno de los países más abiertos en el mundo al comercio. Van a poder entrar a cero arancel a casi todos los países del mundo, ¿no? Entonces, si tú sumas lo que significa el puerto de Chancay, más el aeropuerto del Callao que acaba de inaugurarse, tenemos el mejor puerto de Sudamérica, el mejor aeropuerto de Sudamérica. Quizás los inversores se han adelantado, ¿no?, y han comprado algo que potencialmente es muy fuerte, pero que hoy día todavía el mercado no lo reconoce. Pero creo que es una cuestión de tiempos. De paciencia, ¿no? Sí, ¿Qué tan importante es la paciencia cuando uno invierte? sí. Cuando se vaya descubriendo, por ejemplo, qué va a pasar cuando se apruebe en el Congreso este año la ley de zona económica exclusiva, cuánto se van a revalorar los terrenos en esa zona. Que yo sepa, el impuesto a la renta que van a pagar las empresas que se coloquen ahí, van a empezar en 0% de impuesto a la renta, 0 aranceles, 0 IGB. Creo que hay valores que todavía no se reconocen en esa inversión, pero que es una cuestión de tiempo. Usted empezó a invertir a los 26. Yo empecé a invertir a los 38. Ya. Siento que me demoré mucho. ¿Hay una edad ideal para empezar a invertir? No, yo creo que no. Descubrir la bolsa es algo que puede llevar mucho tiempo. Yo he tenido la suerte de, al comienzo, conocer ese mercado, ¿no? Pero creo que cualquiera puede descubrir ese mercado en cualquier etapa de la vida, ¿no? Lo que creo sí muy importante es iniciar el proceso en algún momento, porque es cuando tú inviertes que comienzas a acelerar el proceso de aprendizaje. Mientras tú lo veas de lejos y no pongas los pies en el mercado de capitales, el proceso de aprendizaje no se acelera, ¿no? ¿Y cuáles son esas señales de que yo ya puedo entrar a este mundo de invertir en acciones, en bolsa? ¿Cuáles son esas señales Sí. que me van a decir es el momento? Porque muchas personas se quieren acelerar un poco y dicen, yo ya quiero invertir, estoy perdiendo plata y no sé, pues dicen, se me viene mi gratificación o me van a dar una CTS o no sé, estoy recibiendo una herencia o estoy vendiendo un terreno, entonces ya, quiero entrar a bolsa. ¿Qué señales me dicen que ya estoy listo para hacerlo? ¿Cómo debería estar mi economía, digamos, o mis finanzas personales Claro, previamente? fíjate, como estos son mercados volátiles, Ujú. tienen que ser dineros que no necesites en el corto plazo. No aconsejaría a nadie que invierta el 100% de su patrimonio en este mercado. Yo diría que una parte de tu patrimonio lo inviertes en el mercado de capitales y otra parte de tu patrimonio en cosas más sólidas. La gran ventaja del mercado de capitales es que es líquido. Si tú inviertes en títulos líquidos, vas a tener la seguridad de que cuando necesites liquidez vas al mercado y tienes el dinero de vuelta a los 2 días, ¿no? Eso es importante. Se te liquidan, ¿no? Pero no es para que uno dedique el 100% de sus recursos a un mercado donde hay altas y bajas, ¿no? Entonces no puedes arriesgarte a que un día necesites la liquidez y estés en la baja. Entonces es mejor invertir dineros que tú no necesitas en el corto plazo, ¿no? Ya Para poder teniendo yo aguantar. un ahorro previo para Claro, una sí. eventualidad de emergencia, etcétera, que yo tenga al alcance, y el otro, por otro lado, ese dinero que no necesito para ponerlo a trabajar, como se dice, Claro, ¿no? claro. ¿Qué señales son las banderas rojas para evitar caer en alguna estafa a la hora de tratar de invertir? Wow, banderas rojas, sí. Una es
no invertir en títulos que no sean líquidos, ¿no? Por ejemplo. Tú puedes comprar una acción hoy día que te parece una buena empresa, pero que no tiene movimiento, o sea, no hay compra-venta todos los días. El riesgo es que puedas ganar o perder, pero si ganas y el día en que quieras salirte no te puedas salir porque no hay mercado, entonces es una tragedia eso, ¿no? Claro. Estás ganando, pero nadie te compra la acción, entonces es una ganancia que la tienes aquí en la mente, pero No es tangible. no la puedes realizar, digamos. Podría ser alguna empresa cuyo futuro está en una incógnita, ¿no? Entonces puede ser que hoy día sea una empresa buena, pero el cambio de tecnologías lo puede llevar a un acto disruptivo y esa empresa que es exitosa hoy día, mañana ya no lo es. Oye, entonces contaba, por ejemplo, a un grupo de inversores, contaba el ejemplo de el taxi en Nueva York. En el año 1910, el Estado americano reguló los taxis en Nueva York. Dijo, esta es la cantidad de taxis y el que quiera hacer taxi tiene que pintar su auto de amarillo y pagar comprar una placa que vale $10. 1910. Hace 40 años la placa había subido a $30,000. Oferta y demanda. Claro. Y la última cifra que se publicó fue $1 millón. $1 millón, una placa para circular en Nueva York. Para hacer taxi. Hace unos años, un tipo salía del aeropuerto en día de lluvia y se preguntó por qué yo tengo que salir a buscar un taxi y mojármela, ¿no? Y entonces creó una plataforma tecnológica que juntaba la oferta y la demanda. O sea, el que quería un taxi con el taxista. Uber. Y para ser taxista de Uber no se requiere comprar una placa de $1 millón. Tu auto ni siquiera pintarlo, pasas el filtro de Uber y ya puedes hacer taxi en Nueva York. Entonces se cayó algo que valía $1 millón, hoy día vale cero. Pero más que eso, hace unas semanas ingresaron los taxis autónomos a San Francisco. En la China ya hay miles de taxis autónomos. Sin chofer. Entonces ya ni siquiera chofer. Y entonces el mundo cambia. Y algo que valía $1 millón ya no vale $1 millón. Entonces tú puedes comprar acciones de una empresa y por un acto disruptivo esa acción puede valer cero mañana porque apareció otra empresa que la ha superado. En todo este tiempo que usted ya tiene de experiencia invirtiendo, ¿qué errores crees que cometió y que no volvería a repetir? Invertir, digamos, a ciegas, ¿no? O sea, sin saber, digamos, los fundamentos. Hay dos técnicas para invertir en bolsa, ¿no? Uno es proyectar la empresa a N años, traer los flujos a valor presente, dividirlo entre el número de acciones y saber lo que se llama el valor fundamental de la acción. ¿Qué dice eso? De que ese es el precio que debe valer una acción, por ejemplo, de Ferreiros. Y hoy día tú puedes ver el precio hoy día y compararla contra este precio referencial, ¿no? Por ejemplo, si Ferreiros dice 10 soles el precio fundamental y en la bolsa está en 7, tú sabes que ahí hay 3 soles de fundamento para el mañana. Claro, de proyección, digamos. Entonces tú sabes de que si compras hoy día 7, en algún momento, la teoría dice que en algún momento deben emparejarse valor fundamental y valor de mercado. O podría ser que hoy día en el mercado estén pagando 12 soles por algo que vale 10. Entonces está sobre el valor. Si no está justificado, esto es burbuja. Como cuando hace años en Estados Unidos la gente pagaba por una casa, una vivienda, un valor muy superior a lo que debería valer. Entonces se van armando burbujas y entonces son señales de que, oye, ten cuidado, estás pagando algo que no vale la empresa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó en el 2008, ¿no? Claro. Con la crisis inmobiliaria. Claro. Y después salió a la venta todas esas viviendas y estalló la crisis, ¿no? ¿Qué es invertir bien en el 2025? Invertir bien, bueno, las señales han sido claras, creo, ¿eh? Uno, oro, ¿no? El dólar se cae, pero más que eso, como Estados Unidos se peleó hasta con sus amigos, los amigos tenían comprado bonos del Tesoro americano.
China y Japón tienen más de $1 trillón en bonos americanos. Si el dólar se te cae 10%, tú que tienes bonos del gobierno americano dices, oye, he perdido en 8 meses 10%, este bono paga 4%, he perdido 6%, mejor comienzo a deshacerme de estos bonos y eso debilita al dólar también, ¿no? O sea, no solamente como moneda, sino como moneda de reserva, de refugio. Y los bitcoins han recibido autorización del gobierno americano para que los fondos de pensiones puedan ser invertidos en monedas digitales. Entonces tú ya puedes imaginarte qué va a pasar con algunas monedas digitales, ¿no? Entonces hay así indicadores. En el futuro va a haber escasez de cobre porque hay nuevos productos como los paneles solares, los autos eléctricos que necesitan cobre. Y no hay tanto cobre en el mundo. Ujú. Uno tiene ahí un indicador de que, oye, las minas de plata en barras, ¿no? ETF, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, trasladarlo ahí. Claro, ¿Y qué entonces, opina de las criptomonedas? tú creerás en el metaverso y que vas a tener un avatar en el metaverso, Ujú. ¿no? Y en el metaverso ya se están habiendo conciertos, teatro, está habiendo actividades sociales. En el metaverso tu avatar va a necesitar auto, oficina, casa, vestido. Y hay arquitectos, diseñadores de ropa, de autos. Entonces, paralelamente se está armando un mundo virtual. Lo que me gusta es que la tecnología que se utiliza, el blockchain, es una tecnología más transparente, más segura, ¿no? El Banco Central peruano ya está en periodo de prueba el sol virtual, Sí, que es una moneda digital, pero con base Banco Central. claro, un respaldo, Un digamos. respaldo del banco es como tener un sol Ujú. emitido por el Banco Central, ¿no? Pero solamente que ahora es digital. ¿Y por qué la criptomoneda es tan volátil? ¿Por qué puede estar arriba de 100.000, luego a 20.000, luego a 15.000? Ha estado muy volátil, Sí, muy, muy volátil, porque como es algo nuevo, ¿no? Es como el puerto de Chancay, pues, ¿no? Sube, baja, ¿no? Es volátil porque todavía falta información y todavía el futuro no está tan claro. Hay atisbos como este que te he comentado del fondo de pensiones que hace que la moneda suba, ¿no? Después hay otras noticias que hace que baje y así, pero si ves la tendencia de los últimos 2 años, es bien a la suba, ¿no? bien, profesor Luis, ha sido un gusto tenerlo. Nos quedamos Encantado. conversando más de criptos ahora y espero tenerlo pronto por aquí. Perfecto. Gracias. A ti.